Durante nuestra vida vamos viendo diversas muertes, algunas pequeñas, otras no tanto. Sin embargo, cada una de estas pérdidas nos dan la oportunidad de vivir y crecer como seres humanos, como hijos, hermanos, esposos, amigos, padres. Para poder reconocer cada uno de estos caminos, la tanatología ayuda a encontrar el sentido al proceso de la muerte. El gran temor del mundo se dirige a la duda que tiene sobre la muerte y nos paraliza a la idea de cuándo nos vamos a morir. El tema es morir bien. La muerte es un tránsito y un descanso, una despedida y un encuentro. Nuestra vida no comienza cuando nacemos y no termina cuando morimos. Solo es pasar un tiempo para madurar y crecer un poco. La muerte siempre ocurre, es un hecho inevitable, y a tener que enfrentarnos con lo cotidiano de la muerte, el hombre ha tenido que aprender, a lo largo de su evolución, a plantar este tema desde otro ángulo y perspectivas. El aprender a afrontar la muerte, en su doble perspectiva de la experiencia individual o de doliente en presencia de un allegado, es también aprender a asumir en todas sus dimensiones nuestra propia humanidad. La tanatología comprende muchos campos de la acción, desde la atención al enfermo moribundo y a su familia, hasta la elaboración de proceso de duelo por una pérdida significativa. El término tanatología es la ciencia de la muerte. Fue acuñada en 1901 por el médico ruso Elias. En ese momento, la tanatología fue considerada como una rama de la medicina forense, que trataba de la muerte y de todo lo relativo a sus cadáveres desde el punto de vista médico-legal. En 1930, como resultado del gran avance en la medicina, empezó un periodo que confiaba a la muerte en los hospitales, y en la década de 1950 se generalizó cada vez más. Después, en la década de 1960, se realizaron estudios serios que muestran que la presencia de los familiares durante la muerte de un ser querido se vio disminuido a solo un 25%. Durante esa época, se hizo creer a todos que la muerte era algo sin importancia, ya que al ocultarla se despojaba de su sentido trágico. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, los médicos psiquiatras Eiser y Elizabeth Kubler dieron a la tanatología otro enfoque que ha prevalecido en la actualidad. La tanatología tiene como objetivo fomentar y desarrollar holísticamente las potencialidades del ser humano, en particular de los jóvenes, para enfrentar con éxito la difícil pero satisfactoria tarea de contrarrestar los efectos destructivos de la cultura de la muerte. La muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia, y el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Elizabeth Kubler. La tanatología puede definirse etimológicamente como la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. La doctora Elizabeth Kubler se dio cuenta de los fenómenos psicológicos que acompañaban a los enfermos en la fase terminal durante el proceso de la muerte, por lo que definió la tanatología moderna como una instancia de atención a los moribundos. Antecedentes históricos. Para lograr comprender el origen de la tanatología, es necesario situarnos en la historia. Desde la época medieval, la religión es lo que daba consuelo y atención a los enfermos. Después se formaron los primeros hospicios, los cuales son casas públicas en donde se les da refugio a personas desválidas o enfermas y se les mantiene a costa de la beneficencia. Y hasta el siglo XIX se formaron los primeros albergues en Francia para las personas que padecían cáncer. Como mencioné antes, en la época medieval, las órdenes religiosas eran las que trataban a los enfermos graves. En el siglo XVI se formaron los primeros hospicios. En el siglo XIX, en 1842, Janine Garnier forma los primeros albergues en Francia para enfermos de cáncer. En el siglo XX se forman los primeros hospicios en Inglaterra. Existen desde la segunda mitad del siglo pasado un número de instituciones que ofrecían asistencia a enfermos terminales que no tenían familia que los cuidaran. Crearon estas instituciones por las personas que morían con frecuencia en las calles. La doctora Elizabeth Claver-Ross comenzó su trabajo en tanatología haciendo una investigación respecto de la muerte con un equipo de trabajo inicialmente comprendido por 4 seminaristas. Su investigación se basó principalmente en no tener ideas preconcebidas, estar en una actitud de mente abierta, llegar a un darse cuenta personal, sensibilizarse a las necesidades de los enfermos terminales y sus familiares o personas que los rodean, y realizar la percepción para aprender. Su experiencia práctica la llevó a descubrir las siguientes observaciones. Los estudiantes se hacían conscientes de la necesidad de considerar la muerte como una posibilidad real, no solo para otros, sino también para ellos mismos. Fue la manera como pudieron desensibilizarse, lo cual sucedía lenta y dolorosamente.
Pudieron manejar conflictos durante la discusión, tales como el identificarse con el enfermo por cuestiones de edad, por ejemplo. Conforme los integrantes del grupo se conocían más y veían que ningún tema era tabú, las discusiones se convirtieron en una especie de terapia. 2 años después, el seminario se convirtió en un curso acreditado por la Escuela de Medicina y el Seminario de Teología, al que eventualmente asistían profesionales de la salud de otros lugares. Como podemos observar, el trabajo de tanatología es un trabajo que se realiza en equipo. Los hospices representan algo más que un lugar físico en donde una persona va a morir con dignidad. Es también necesaria una actitud frente al paciente y su familia que siempre tome en cuenta el control del olor y otros síntomas que se presenten. La persona con una enfermedad terminal es una persona. El paciente tiene derecho a saber el estado de su enfermedad y los tratamientos paliativos que se le suministran. El apoyo de la familia, que es fundamental para ayudar a la persona con enfermedad terminal. El equipo actúa apoyando a los procesos de aflicción y duelo, detectando los casos de duelos patológicos y sugiere la terapia adecuada. Aspectos multidisciplinarios. La intervención con los enfermos terminales es multidisciplinaria, puesto que son varias las áreas que se necesitan de apoyo. Médica, cuya función es dar al enfermo aquellos paliativos que le permiten estar con el mínimo dolor. Tanatológica, ayudando al enfermo en el aspecto emocional, dando apoyo a él y a sus familiares. Legal, para que el enfermo pueda dejar resueltos este tipo de asuntos. Y espiritual, que puede incluir no solamente el aspecto religioso, sino también el aspecto espiritual del sentido de la vida, del sufrimiento o de la muerte. ¿En qué me puede ayudar un tanatólogo? El tanatólogo es el profesional capacitado para ayudar en el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdidas significativas, a la persona que muere y a aquellas que lo rodean. El tanatólogo trata de procurar que el paciente o cualquier ser humano que sufre una pérdida se le trate con respeto, cariño, compasión y conserve su dignidad hasta el último momento. El tanatólogo tiene que tener la capacidad de poder ponerse en los zapatos del otro, con respeto, confidencialidad, cordialidad y, en pocas palabras, con calidad humana para ofrecer al paciente el apoyo que él busca. El tanatólogo entiende, conoce el tema de la muerte y ayuda a brindar apoyo durante todo el proceso de muerte, en la elaboración del duelo y así lograr vivirlo de una manera positiva. El tanatólogo tiene que tener la capacidad de poder ponerse en los zapatos del otro, con respeto, confidencialidad, cordialidad y, en pocas palabras, con calidad humana para ofrecer al paciente el apoyo que él busca. El tanatólogo entiende, conoce el tema de la muerte y ayuda a brindar apoyo durante todo el proceso de muerte, en la elaboración del duelo y así lograr vivirlo de una manera positiva. La tanatología se enfoca en cualquier pérdida significativa que tenga el ser humano, por eso la importancia hoy en día, contemplando que a lo largo de nuestras vidas enfrentamos diversos tipos de pérdidas, muertes, separaciones, pérdidas de miembros, pérdida de salud, de ilusiones ante una discapacidad, es por ello que su campo de acción es muy amplio.